Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales. Traído a ustedes gracias a Battlefield, Kaplan e Invest Puerto Rico. Hola, buenos días, ¿cómo están? Ya de vuelta por acá. Hoy es martes 5 de abril de 2022 y hay muchísimos escenarios pasando e increíblemente, fíjense bien, el sentimiento y las probabilidades es de que venga un alza increíble en los mercados de capitales. Eso sigue sumamente vigente, así como las premisas de nuestro amigo el analista Tom Lee de Fundstrat, que definitivamente utiliza ciertos modelos cuantitativos, matemáticos, estadísticos, que pudiesen dejar a cualquiera boquiabierto, porque como yo les dije, personalmente tuvimos una conversación en el mes de enero, donde todo pintaba bastante mal y él seguía insistiendo que abril iba a ser un mes interesante. Pues fíjense ahora lo que nosotros vemos en este pronóstico. Por el lado del caso ruso existe mucho miedo. Primero porque a raíz de los crímenes excesivamente horribles que hemos sabido que han sucedido en Ucrania, existen dos titulares muy importantes. Uno, precisamente por las nuevas sanciones. Uno, que los Estados Unidos haría prácticamente lo imposible para que los rusos no pudiesen pagar los intereses de sus deudas en moneda dura, en este caso en dólares, lo que acarrearía una cesación de pago y que les paralizaría a los rusos las expectativas del financiamiento de sus respectivos déficits fiscales internos. En el segundo caso está el hecho de que la Unión Europea estudia paralizar las importaciones de ciertos productos, entre esos el coal y algunos otros productos derivados energéticos. Y como pueden entender ustedes, eso causa entonces una especie de estrés en los mercados de energía que se traduce en una subida de los mismos y que se traduce entonces en una inflación que todos vamos a pagar. Por ejemplo, se promulgó hace algunas horas un toque de queda en Perú, producto de las protestas por la inflación desbordada, y eso puede pasar en cualquier parte del mundo. Ahora bien, fíjense que el mercado petrolero podría subir aún más. ¿Por qué? Porque hace una semana supimos que la Reserva Estratégica de los Estados Unidos haría una distribución de hasta de 1 millón de barriles diarios por los próximos 6 meses, tratando de contrarrestar la subida del petróleo, y el petróleo sigue subiendo. Pero a lo que ustedes le tienen que prestar atención es al hecho de que la demanda del petróleo ha venido bajando, producto de, por ejemplo, que en la ciudad de Shanghái, en China, con 26 millones de habitantes, ellos están ahora mismo en un toque de queda porque ya se contabilizan 13.000 casos de COVID-19. ¿Qué significa eso? Que cuando este toque de queda se levante y algunas restricciones en algunos países se levanten, la necesidad de energía va a ser mayor, así que ustedes se imaginan a dónde pudiese llegar el petróleo. Y por otro lado, hay una paradoja que me llama mucho la atención y que les quiero explicar y comentar. Existen hoy día rumores de que los demócratas se apresurarían a rescatar a lo que en inglés se llama el Build Back Better, que es el plan de construir de nuevo mejor. Eso está en el Congreso americano y es una propuesta de lanzar miles de millones de dólares a la economía. Ya no es un secreto que ustedes entienden que a mayor masa monetaria, mayor inflación, lo que sería algo difícil de comprender, porque a mayor inflación los demócratas se viesen mucho más perjudicados para ganar las elecciones que vienen en el caso de las parlamentarias en noviembre, y definitivamente la popularidad de la administración ha caído a niveles increíblemente bajos. Ahora bien, el mercado de capitales está pronosticando, como le dije al principio, una subida, y que esa subida vaya por encima del número que ustedes me han escuchado que yo he venido diciendo, que es el de los 4.600 en el Standard & Poor's 500. Lo tocamos, caímos un poco, pero lo podemos romper hacia el alza. El mercado pareciera predecir que el número de la inflación, que se llama en inglés Consumer Price Index, CPI, o el índice de precios al consumidor, que sale el 12 de abril con respecto a lo que pasó en marzo, venga un poco más calmado, y que eso haga inclusive que la Reserva Federal venga con una subida no mayor, en el peor escenario, de 0.50%, es decir, medio punto porcentual el 4 de mayo. Y que a raíz de esto los mercados entren en una especie de alza. Recuérdense que ayer los que vieron el mercado observamos una subida importante en el área de tecnología. Así que ustedes entienden la paradoja, más dinero o la expectativa que viene más dinero. Aquí es donde viene el proceso de lo que esperamos. Nosotros nos preparamos hacia el futuro. Todos los seres humanos, aunque se diga lo contrario, también estamos preocupados o no del futuro. Nos preparamos hacia él.
tomamos escenarios hacia él. Si vemos que viene una cantidad de dinero, empezamos a subir precios, empezamos a presionar ciertas cosas porque nos da miedo el proceso inflacionario. Por eso es algo que en macroeconomía se llamaban las expectativas racionales, que creo que eran de Robert Lucas, y que definitivamente marcaban el comportamiento humano dentro de la ciencia económica. Ahora bien, otra de las cosas muy importantes en el panorama global macro, y aquí quiero pues rápidamente precisarlo. Ustedes ahora entienden a través de este podcast la importancia de lo que pasa en todos los mercados, porque eso mueve los flujos de capitales y en consiguiente mueve ciertas partes de la economía y en consiguiente eso te afecta directamente si tienes un portafolio y en consiguiente te afecta indirectamente, lo quieras entender o no, porque afecta la matriz de todo lo que mueve la economía a nivel mundial. En el caso de Macron, en Francia la tiene bien difícil en unas elecciones, pues hay un candidato de nombre Le Pen que repunta considerablemente, y noticias esta mañana de que el presidente Zelensky de Ucrania se dirigiría en pleno a la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas. Así que la conclusión aquí con Víctor es un pronóstico de alza. Quisiera que prendiesen la televisión y viesen la TV financiera, y los analistas están un poco, como se dice en inglés, bullish o positivos, inclusive aunque, como les dije, las curvas de los bonos están invertidas. Yo se lo expliqué en un podcast anterior. En cuanto a los números, aquí les voy a dejar algo. Por ejemplo, en el caso de Asia se comportó un poco hacia el alza. En el caso del Shanghai fue casi el 1% arriba, y en el caso de Hong Kong casi 2.1% arriba. El Kospi de Corea del Sur está estuvo bastante flat. En el caso de Europa, las bolsas están cayendo, pero no mucho. Más así, Francia, que probablemente al caer 1.5% tiene que ver con las políticas que pudiese implantar Le Pen, que todavía no las he entendido muy bien, porque esto me sorprendió en un titular y tengo que leer un poco acerca de quién es este señor de nombre Le Pen. Y la otra cuestión interesante es indudablemente el pre-market de los Estados Unidos, que nos marca cómo vamos a abrir a las 9:30 de la mañana, donde los futuros del Dow Jones, del Standard & Poor's 500 y del Nasdaq van 0.21% abajo, 0.20% abajo y 0.25% abajo respectivamente, y el petróleo repuntando medio punto porcentual, y indudablemente el gas natural, que creo que es interesante destacar, está alrededor del 3.5% al alza. En el caso de las criptomonedas, el Bitcoin por encima de los 47,000, subiendo alrededor del 3%. Y recuérdense lo que decía el amigo Tom Lee, que yo no lo puedo creer, pero que él decía que los nuevos máximos del Bitcoin los podríamos ver tan pronto como en abril, en una comunicación que tuvimos cara a cara en el mes de enero. Espero que tengan un excelente día con sus familias, y bueno, aquí estamos reactivándonos para todos ustedes en este podcast informativo, que les agradecería muchísimo que más que proporcionalmente lo distribuyeran para que la gente pudiese entender de economía fácilmente, entretenidamente, y con un equipo de profesionales que me acompaña directa e indirectamente para poder llegarles a todos ustedes cada mañana. Muchísimas gracias. El podcast Global Macro de ILAFIN Américas ofrece una visión global de los mercados de valores, y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes informativas, tales como Vital Knowledge de Adam Crisafulli, Fundstrat de Tom Lee, Real Vision de Raúl Pal y otros. Por motivos y declaraciones regulatorias, este podcast no debe ser interpretado como una recomendación precisa de inversión en productos y o vehículos financieros, y sugerimos consultar con su respectivo asesor particular de inversiones o su equivalente. Víctor Hugo Rodríguez es un conocido profesor y comunicador financiero, cofundador de la plataforma educativa ilafin.com. Muchas gracias.